Bien, estimados alumnos, comenzamos la clase de hoy con los talleres pendientes que tenemos respecto de los talleres, el taller 4, 5 y 6 de nuestro curso de comunicación escrita. Es necesario que para poder comenzar con la clase de hoy, nuestra clase asincrónica, en el taller 4 veremos la idea principal y secundaria de un texto expositivo. El aprendizaje esperado que queremos lograr el día de hoy es organizar la estructura interna de párrafos con la finalidad de dar coherencia al texto expositivo, es decir, dar un orden y un sentido a través de la organización de los párrafos a nuestro texto expositivo. Es necesario poder comenzar entendiendo la definición de coherencia. Información relevante, dice acá: al responder a una tarea de escritura es necesario no perder de vista la situación retórica determinada según el contexto, pues la producción escrita siempre estará orientada a que los elementos que la componen tendrán un tema, un propósito y una audiencia, es decir, de lo que se habla, lo que se desea alcanzar y un receptor, a lo que a su vez definirá la modalidad discursiva, es decir, la forma en la que tendremos que entregar y comunicar la información, además del tema y el tópico que se va a desarrollar, así también como las ideas globales y específicas que van a ser integradas, las cuales deben tener un sentido claro para el lector, es decir, en otras palabras y en otro sentido, ¿cierto?, lo que es la coherencia. La coherencia, como dice acá, es una propiedad que presenta todo texto, posibilitando que el lector o audiencia lo perciba como una unidad comunicativa y no como una serie de enunciados aislados. Es decir, que todo esté interconectado a través de un texto, no que cada texto o que cada párrafo sea un universo independiente entre uno y otro a lo largo del texto, sino que todos estén conectados dentro del mismo texto. Acá en el punto 2 dice: por lo tanto, para que se cumpla con este principio, se requiere de una serie de conceptos primarios que se relacionen entre ellos, así como también con un conjunto de conceptos secundarios que los complementen. Los conceptos, como dice acá, y las relaciones de significado que se dan al interior del texto no deben ser contradictorios, es decir, los conceptos y las relaciones dentro de un texto no se tienen que oponer, sino que tienen que tener una continuidad. La coherencia se relaciona directamente con el significado entre los términos y enunciados que integran el discurso. Es decir, que cada párrafo, como va a estar interconectado con el párrafo anterior, de acuerdo a la composición del texto, tienen que tener, ¿cierto?, una integración a lo largo de todo el discurso, es decir, que todos estén enlazados e interconectados. Para lograr la coherencia, es importante que el emisor del texto, dentro de las cosas, determine previamente el tema y el tópico del cual se va a hablar, a fin de lograr un hilo conductor temático, es decir, una idea globalizadora que se mantenga a lo largo de todo el discurso y que vaya orientando al lector. Tema y tópico. Para determinarlos te ayudamos con el siguiente esquema orientador. Tenemos el elemento, la definición, la identificación y cómo lo logramos. En el elemento tenemos el tema. Su definición es que corresponde a la idea global del texto, es decir, el concepto que va a integrar toda la información abordada a lo largo del discurso. Por ejemplo, el COVID-19, más conocido como coronavirus. Identificación. Para reconocer el tema habitualmente se realiza la pregunta: ¿de qué se hablará en el texto? Del COVID-19. Se reconocen los conceptos afines o que se reiterarán a lo largo del discurso, como por ejemplo concepto afín, coronavirus. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos? El tema del texto debe construirse como un concepto o una frase globalizadora que permita la integración de cada una de las ideas abordadas a lo largo del discurso, como dice acá, por ejemplo, la educación superior en Chile, o por ejemplo, el COVID-19 en Chile. También tenemos como elemento el tópico o la idea central.
Como definición tenemos que corresponde al aspecto o la línea específica del tema que se abordará a lo largo del discurso y por lo tanto que se va a producir dentro del discurso. ¿Cómo entonces se identifica? Para reconocer el tópico se tiene que realizar la pregunta: ¿qué aspecto específico del tema se abordará en el texto? Para estos efectos es importante considerar el criterio de jerarquización entre lo más amplio y lo más específico. De esa forma vamos a establecer una estructura piramidal donde vamos a sacar en la cúspide de la pirámide lo más importante a lo más relevante. Es decir, qué es, cómo es, para qué sirve, cuáles son sus características, cuáles son sus clasificaciones. Y cuando hablamos de cómo lo logramos, el tópico del texto debe ser construido como una oración abarcadora, es decir, un enunciado con verbo conjugado que permita la integración de la información del discurso escrito. Por ejemplo, el sistema de financiamiento será modificado en el sistema de educación superior chileno. O más fácil, si estamos hablando como tema acerca del COVID-19 en Chile, el ejemplo sería las formas en las que será abordado el contagio en Chile, por ejemplo. Acá tenemos ejercicios. Dice, lee atentamente el siguiente texto y responda a las interrogantes que se proponen a continuación. Texto 1. Un dispositivo para escribir con los ojos. Si se fijan acá, cada uno de los párrafos está enumerado. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando nosotros vayamos sacando las ideas de cada uno de ellos, podemos decir cuál es la idea central del párrafo 1 y uno, ¿qué es lo que hace? Va al párrafo 1 y lo lee. Dice, uno de estos retos de la tecnología es encontrar soluciones para que las personas sin movilidad en los brazos puedan escribir y comunicarse. Un equipo de científicos de la Universidad Pierre y Marie Curie de París ha dado un paso más para conseguir este sueño diseñando un dispositivo que permite escribir en letra cursiva a través del movimiento controlado por los ojos. El párrafo 2 dice, el invento que se publica en la revista Current Biology consiste en una serie de discos distribuidos en la pantalla sobre un fondo gris. Estos discos pueden reflejar el movimiento del ojo, de modo que se puede seguir tanto el desplazamiento como la velocidad y convertir la información en letras y números dibujados. Para poder usar el dispositivo, dice el párrafo 3, basta entrenar el ojo para controlar a voluntad de sus movimientos. Cita textual, abre comillas. Contrariamente a la creencia actual, se puede obtener el control completo y voluntario de estos movimientos de los ojos. Cierra comillas. Ha explicado a Cinq Jean Lorenzeau, uno de los autores. 4. Este avance puede mejorar la calidad de vida de muchas personas privadas de movilidad en las extremidades, como aquellas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, con quienes el equipo de científicos empezará a hacer pruebas el año próximo. Ahí aparece la fuente desde la cual se sacó la información y aparecen preguntas. Dice, ¿cuál es el tema del texto anterior? ¿Qué acciones desarrollaste para identificarlo? Cuando tenemos que sacar cuál es el tema, fíjense cuál es la palabra que más se repite a lo largo del texto. Cuando en un texto hay una palabra que se repite incansablemente, también es una técnica que tenemos para poder extraer el tema del texto. ¿Qué acciones desarrollaste para identificarlo? Por ejemplo, clasificando los párrafos y verificando cuáles son las palabras o conceptos que se repiten frecuentemente. ¿Cuál es el tópico o la idea central del texto leído? Acordémonos, ¿qué era el tópico? Como dice acá, corresponde al aspecto o la línea específica del tema que se va a abordar a lo largo del discurso a producir. ¿Qué acciones se desarrollaron para identificarlo? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos preguntando qué aspecto específico del tema se va a abordar en el texto.
De acuerdo a este texto, ¿qué aspecto específico se abordó? ¿Tenías conocimientos referentes del tema? ¿Cuáles? Y ahí ustedes van contestando las preguntas de acuerdo al procedimiento que ustedes fueron realizando. Luego, tenemos las ideas principales y las ideas secundarias. Sabemos que para poder extraer ideas principales y ideas secundarias de un texto, tenemos que entender que un texto corresponde a un entramado de ideas, es decir, un texto va enlazando como una especie de trenza las ideas que desea exponer y que va, ¿cierto?, comunicando. Dice, es esencial reconocer los distintos niveles jerárquicos de estas, es decir, de las ideas, pues cada una de ellas tendrá un diferente nivel de importancia al momento de definir el sentido global del discurso. Así, al revisar un texto reconoceremos que la información no está desordenada al azar, por el contrario, obedece una estructura conocida como la organización textual, es decir, cómo está ordenado el texto. Es decir, cada párrafo del texto contiene una idea principal y fundamental y tiene el complemento de las ideas secundarias. Para definir las estrategias que nos permiten determinar las ideas principales y secundarias, te presentamos la siguiente tabla de resumen. El elemento, que es, cómo lo identificamos y cómo se construye. Tenemos el primer elemento que viene siendo la idea principal. ¿Qué es? Es una idea que entrega información, o la idea que entrega la información más importante dentro del texto, pero que también se puede conocer de manera explícita, es decir, que aparece tal cual en el texto. Por eso yo les decía, más arriba, ¿cómo yo puedo identificar, cierto, el tema a través de la palabra que más se repite a lo largo del texto? Entonces, ¿cómo lo puedo reconocer? La idea principal a través del tema que se repite más veces en el texto y que es evidente. Pero también hay algunos textos que la tienen de forma implícita, es decir, que no es evidente. Por lo tanto, van a tener que inferirla, deducirla, extraerla del texto. ¿Cómo la identifico? Para reconocer la idea principal, relativamente se debe realizar la siguiente pregunta. ¿Qué se señala en el texto en el párrafo X? Lo mismo que les decía anteriormente. Tengo que clasificar el texto y colocar, ¿cierto?, un número a cada uno de sus párrafos. Es importante clasificar la información presente en el párrafo reconociendo el nivel de importancia que tiene para construir el sentido global del texto, así como también los elementos que la idea principal está explícita se encuentra habitualmente en el primero o en el último segmento del párrafo. ¿Cómo se construye? A través de una organización global que va entregando la integración o el enlace de los datos que se van incorporando en cada párrafo y que van a dar como origen la estructura del texto en general. Acá aparece un ejemplo, dice, la reforma a la educación superior en Chile ha implicado contar con nuevas maneras de financiamiento. ¿De dónde sacamos ese ejemplo? Acordémonos de acá arriba, donde aparecía que el tema iba a ser la educación superior en Chile, que el tópico central iba a ser el sistema de financiamiento será modificado en el sistema de educación superior chileno, y de ahí llegamos a la idea principal que dice que la reforma a la educación superior en Chile ha implicado contar con nuevas maneras de financiamiento. Tenemos también la idea secundaria. Cuando hablamos de la idea secundaria nos referimos a la información referida a detalles que si es omitida o no, o si va o no a afectar el sentido global del texto. Por acá dice que para poder reconocer una idea secundaria de un párrafo se realiza la pregunta, ¿qué información específica de la idea principal se entrega en el párrafo? Es súper importante que en un párrafo pueden ir varias ideas secundarias que van a complementar la idea general. Es decir, podemos imaginar que la idea principal es como el tronco de un árbol y que las ideas secundarias pueden ser las ramas de ese árbol.
De esa manera sacamos todas las ideas secundarias que están vinculadas a la idea principal, que en este caso, analógicamente diciendo, sería el tronco de nuestro árbol. Las ideas secundarias de un texto deben ser oraciones que entreguen detalles relacionados con la idea principal, como por ejemplo, si habíamos dicho anteriormente que el tema, ¿cierto?, de este texto iba a ser la educación superior en Chile, que el tópico iba a ser el sistema de financiamiento, ¿cierto?, de cómo va a ser el sistema de financiamiento en Chile, y habíamos dicho que la idea principal iba a ser la reforma de la educación superior en Chile y cómo ha implicado mejoras en el financiamiento. Acá tenemos la idea secundaria que va a decir que entre estas formas de financiamiento en la que la educación superior destacan el Fondo Solidario, el crédito con aval del Estado, las becas complementarias del Ministerio de Educación, etc. Eso sería una idea secundaria. Recuerden, idea principal, idea secundaria, es como un árbol. El árbol, ¿cierto? El tronco del árbol es la idea general y las ramas son las ideas secundarias. Acá tenemos ejercicios donde van a leer el texto. Fíjense, está clasificado por números cada uno de los párrafos. No tiene título, por lo tanto, de acuerdo al título, ustedes tienen que sacar el título del texto. ¿Cómo podemos sacar el tema? Insisto, fíjense cuáles son las palabras que más se repiten a lo largo del texto. Esa palabra que se va a repetir nos va a entregar el tema general. ¿Cómo podemos saber la idea general? Es decir, la idea que sostiene el texto, el tronco de nuestro árbol, tiene que desarrollarse a partir de lo que propone el tema. Acá dice, ¿cuál es el tema del texto anterior? Acuérdense, la palabra que más se repite tiene relación estrecha con el tema. ¿Cuál es el tópico o idea central del texto leído? Es decir, el tronco de mi árbol, ¿cuál es? Determina la idea principal de cada uno de los párrafos que componen el texto leído, complementando la siguiente tabla. Acá, ¿cierto?, es como si hiciéramos en una sola idea, en una sola oración, la síntesis de cada uno de los párrafos. Es decir, tenemos el párrafo 1, todo esto ustedes deben sintetizarlo en solo una oración y esa síntesis que ustedes van a hacer en una oración lo van a colocar acá. Lo mismo que con el párrafo 2. El resumen o la síntesis que van a hacer de todo este párrafo en una sola oración lo van a colocar acá en el párrafo 2 y así sucesivamente con el párrafo 3 y el párrafo 4. Es decir, es como que de toda esta información yo solo lo voy a resumir en 4 oraciones. Y esas 4 oraciones tienen que tener la información más general del texto y pertinente de acuerdo al tema. Acá también aparece como ejercicio la construcción de un organizador gráfico, es decir, de un mapa conceptual en el que se logra dar cuenta del contenido del texto, integrando el tema, las ideas principales y las ideas secundarias. Es como acá, si tuviésemos que hacer, ¿cierto?, la estructura de nuestro árbol. Van a identificar en el mapa conceptual el contenido general, ¿cierto?, el tema, las ideas principales y las ideas secundarias. Si quieren pueden utilizar figuras como por ejemplo rectángulos, pueden utilizar círculos, pueden utilizar cuadrados, etcétera, para poder dar la figura de su mapa conceptual. Luego, en el ítem 3 dice, identifica la idea principal y las ideas secundarias de cada uno de los siguientes párrafos. Yo tengo acá el párrafo A, me aparece la fuente y tengo que extraer la idea principal de ese párrafo y las ideas secundarias. ¿Pueden haber más de 2 ideas secundarias en un párrafo? Sí, pueden haber más de 2. Entonces, eso mismo ustedes lo deben hacer en los ejercicios siguientes. Luego van a responder qué elementos debemos considerar en la producción de un texto expositivo.
Dice, como trabajaste en el taller 1 frente al proceso de producción de un discurso escrito, el sujeto que describe y determina el propósito o finalidad con que está desarrollado dicho texto, impactando en la forma en la que se debe organizar la información del escrito. Por lo tanto, la organización de los datos de un discurso va a ir variando según el propósito que se haya definido o que se desee narrar, explicar, describir, argumentar u otra finalidad. Debido a esto, al momento de construir un discurso escrito, se va a hacer referencia a un texto con modalidad descriptiva, es decir, que va a entregar información paso a paso, narrativa, es decir, que me va a contar algo, como por ejemplo, como una novela, explicativa, como por ejemplo una ley, o argumentativa, como por ejemplo una columna de opinión, más que un tipo de texto. Asimismo, es necesario precisar que los textos en general no tienen solo una modalidad discursiva, sino que siempre son híbridos, es decir, que están mezclados. Podemos, por ejemplo, ver una noticia, ¿cierto?, en la que está mezclada la opinión con la información, es decir, lo explicativo con lo argumentativo. Independientemente de la extensión del texto expositivo, se organiza la introducción, el desarrollo y la conclusión, que son las tres partes que componen un texto, lo que permite entregar la información de manera más completa. Acá aparece a continuación se presenta una tabla resumen con las características de cada una de las modalidades mencionadas. Por ejemplo, modalidad discursiva, una definición. Otra modalidad discursiva, como aparece aquí, descriptiva. Otra modalidad descriptiva, narrativa, explicativa, argumentativa. ¿Ya? A eso se refiere con modalidad discursiva. Acá tenemos la narrativa. Es decir, te explica algo, dice, los textos con modalidad predominantemente narrativa son aquellos en los que se encuentran acontecimientos ocurridos al propio escritor o a otros intentando recrear la situación acontecida, es decir, la historia. La descriptiva, como yo les decía anteriormente, la descriptiva, ¿qué es lo que hace? Que los textos con modalidad predominantemente descriptiva son aquellos en los que se caracteriza a un sujeto, es decir, a una persona, a un objeto o a una situación, detallando cada uno de sus rasgos particulares, es decir, cómo es. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de Gabriela Mistral dentro de un texto, tengo que ir definiendo cómo era o quién era. Expositiva, que es la que tiene que ver con la secuencia de nuestro taller. Dice, los discursos expositivos corresponden a aquellos cuyo propósito primordial es entregar información a una audiencia de forma comprensible, es decir, que se entienda la información que se entrega, permitiéndoles modificar su estado de conocimiento. Asimismo, es vital que el emisor del mensaje tenga dominio del contenido que expone a fin de las explicaciones logren ser comprensibles, es decir, que se entienda, utilizando un lenguaje claro, preciso y objetivo, es decir, un lenguaje que no sea muy rebuscado, que sea evidente, que no utilice palabras muy técnicas, porque si utiliza palabras muy técnicas, lo más probable es que nosotros no entendamos nada, que no sea un texto largo, sino que sea más bien preciso, conciso, acotado y que sea objetivo, es decir, que solamente se limite en el hecho de entregar información, que en ningún minuto entregue alguna opinión, un juicio o un punto de vista. ¿Por qué? Porque esa opinión, ese juicio o ese punto de vista, eso se va a ver en el texto o la modalidad argumentativa. Como dice acá, los discursos con modalidad predominantemente argumentativa tienen como propósito primordial convencer o persuadir, vale decir, modificar la forma de pensar o de actuar de una audiencia utilizando argumentos basados en la razón y en la emoción. Los textos de esta modalidad integran un punto de vista, opinión o tesis frente a una situación y señalan las razones que justifican determinada posición. Es decir, ¿por qué yo pienso de esa manera? ¿Por qué yo opino de esa manera?
Acá tengo ejercicios de selección única, donde a partir de la idea principal del texto, usted debe contestar la alternativa correcta. Luego dice, lee el siguiente texto y resuelve los ejercicios que se plantean a continuación. Ojo, de nuevo el texto está clasificado en números para poder saber cuál es el tipo, ¿cierto? O cuántos párrafos tiene ese texto. Dice la alternativa 2, selecciona la alternativa que contiene la idea principal del texto anterior. ¿Cómo sacábamos la idea principal? Acuérdense, buscando cuáles son las palabras que más se repiten a lo largo del texto, me van a llevar para poder extraer la idea general o principal. Número 3 dice, selecciona las alternativas que presenta la idea principal del párrafo 2. ¿Dónde me voy entonces? Acá, párrafo 2. ¿Y cómo saco la idea? Tengo que sacar la oración predominante, ¿cierto? O la oración que va a sintetizar toda la información de todo este párrafo. Tenemos también la alternativa que sintetiza la idea principal del párrafo 3. Al igual que la anterior, tengo que ir al párrafo 3 y hacer el resumen. Selecciona la alternativa de la idea secundaria del párrafo 4. 6 dice, identifica la alternativa que contenga la idea secundaria que puede incorporar un párrafo que tuviese una idea principal. Acá aparecen más ejercicios de desarrollo donde usted va a identificar la alternativa que contenga la idea secundaria y la idea principal. De nuevo el mismo concepto. Identificar el orden que deben tener los fragmentos para construir un texto bien estructurado. Acuérdense, ¿cuál es el orden que tienen que tener? Acá está todo desordenado. Tenemos que dar la estructura de introducción, de desarrollo y de conclusión. ¿Cuál de todos estos fragmentos me están hablando de la introducción? ¿Cuáles son los que me hablan del desarrollo y cuáles son los que me hablan de la conclusión? Tengo que buscar acá qué alternativa tiene esa estructura: introducción, desarrollo y conclusión. También me aparece ejercicios respecto de idea de principal del párrafo. La número 10 dice, identifica qué parte de la estructura del texto corresponde a los siguientes fragmentos. ¿Ya? Cuando hablamos de estructura se refiere a si constituye la introducción, el desarrollo o la conclusión. Tienen que ver cuáles son los que se identifican con cada una de las partes, pero ojo, tiene que tener la estructura de introducción, de desarrollo y de conclusión de forma ordenada. Bien, de esa manera ustedes van a trabajar en su casa desarrollando este taller que tiene en total 10 preguntas de selección única. Tiene también una pregunta en la cual ustedes deben desarrollar la producción, ¿cierto?, de oraciones que contengan idea principal y la idea secundaria. Lo más importante también, tienen que construir un resumen, es decir, un mapa conceptual de qué es un texto, qué es un tema, cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias como conceptos. No que trabajen de un texto X, no, sino que como concepto tienen que sacar todas esas partes y explicar en qué consisten. También tienen que tener claro que para poder sacar la idea principal de un texto, tengo que clasificar los párrafos, súper importante. Tengo que colocar, ¿cierto?, un número que sirva como guía en cada uno de los párrafos. ¿Por qué? Porque acordémonos que cada uno de los párrafos integran las partes completas del texto, que se van a clasificar, insisto, en introducción, en desarrollo y en conclusión. ¿Qué más? Responder, ¿cierto?, las preguntas de desarrollo que aparecen inicialmente, y finalmente de esto se va a tratar principalmente el taller número 4, es decir, el taller de la idea principal y de la idea secundaria dentro del texto expositivo. Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Vimos el concepto de tema, el concepto de tópico, vimos el concepto, ¿cierto?, de idea principal y de idea secundaria.
dentro y al interior de un texto expositivo. Dijimos que el texto expositivo era aquel que informaba. Tenemos, ¿cierto?, la clasificación de los párrafos, ¿cierto?, de forma enumerativa. ¿Por qué? Porque de esa manera se hace más fácil que nosotros podamos entender las preguntas que se nos hacen de forma puntual de acuerdo a un párrafo. Construcción de mapa conceptual, desarrollo, ¿cierto?, cuidando la ortografía y la redacción, es decir, que tengan cuidado con lo que vayan a escribir, que no vaya a tener faltas de ortografía o que no vaya evidenciar, por ejemplo, algún sentido o coherencia, o sea, tienen que tener sentido y coherencia al interior del texto. Y los ejercicios de selección única que ustedes van a desarrollar de acuerdo al contenido de este taller. Bien, estimados alumnos, cualquier duda o consulta, por favor, me escriben al correo electrónico de manera que podamos estar interconectados. Que estén bien, que tengan una buena semana. Hasta luego.